¿Alguna vez has notado cómo vivir solo te cambia de maneras que otros simplemente no entienden? El silencio, los hábitos extraños, los momentos repentinos de profunda autoconciencia. Es más que simple soledad. Según Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, vivir solo te obliga a un profundo enfrentamiento contigo mismo. Y lo que descubres en ese espacio puede ser aterrador, revelador y, en última instancia, transformador. Vivir solo no se trata solo de tener tu propio espacio. Es un experimento psicológico. Carl Jung, el pionero de la psicología profunda, creía que la soledad es donde ocurre el verdadero trabajo del alma. Lejos del ruido de los demás, nos enfrentamos cara a cara con nuestro verdadero yo, nuestros miedos ocultos, deseos no realizados e incluso partes de nuestra personalidad que hemos ignorado o reprimido. Jung llamó a este proceso individuación, el camino hacia la integridad. Y es algo que las personas que viven solas experimentan a menudo de maneras que otros podrían nunca entender. Ya sea hablar contigo mismo sin vergüenza, tropezar con coincidencias inquietantes o luchar contra las partes más oscuras de tu mente, vivir solo revela verdades sobre la naturaleza humana que pocos llegan a enfrentar. En este video, exploraremos las dimensiones psicológicas ocultas de vivir solo a través del lente de la sabiduría de Carl Jung. Desde el trabajo con la sombra hasta la sincronicidad, descubriremos por qué la soledad no es solo estar solo, es una puerta hacia el dominio personal. Quédate hasta el final, porque podrías ver tu vida en soledad con una perspectiva completamente nueva. El concepto de individuación de Carl Jung está en el corazón de su marco psicológico. Es el proceso de toda la vida de integrar las partes conscientes e inconscientes de la psique para convertirse en un individuo completo y auténtico. A diferencia de la autoayuda superficial, la individuación no se trata de crear una versión idealizada de uno mismo para mostrar al mundo. En cambio, es un viaje hacia el interior para descubrir quién eres realmente bajo las expectativas sociales, las creencias heredadas e incluso tus propios autoengaños. Para Jung, este era el propósito supremo de la vida humana. No solo existir, sino llegar a ser. Y aunque esta transformación puede ocurrir de muchas maneras, la soledad actúa como un catalizador crucial. Sin la influencia constante de los demás, el ruido de la validación externa desaparece y te quedas con algo mucho más desafiante, tu yo crudo y sin filtros. Aquí es donde emerge el yo sombrío. Una de las ideas más impactantes e inquietantes de Jung, la sombra representa todo lo que negamos, reprimimos o consideramos inaceptable de nosotros mismos, nuestras iras ocultas, deseos reprimidos, inseguridades secretas e incluso fortalezas no exploradas. En compañía de otros, instintivamente ocultamos estos aspectos, conformándonos con las normas sociales y manteniendo una imagen pulida. Pero cuando vives solo, la sombra ya no puede ser ignorada. Surge de maneras inesperadas, a través de estallidos emocionales, sueños recurrentes o incluso impulsos extraños e inexplicables que aparecen cuando nadie te está mirando. Jung creía que el verdadero crecimiento no proviene de suprimir estos elementos más oscuros, sino de reconocerlos e integrarlos. La soledad se convierte entonces en un espacio sagrado para este ajuste de cuentas, una arena privada donde finalmente puedes enfrentar aquello que has evitado durante toda tu vida. Las famosas palabras de Jung, la soledad no proviene de no tener personas alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que te parecen importantes, capturan una paradoja en el núcleo de la vida en soledad. Podrías estar rodeado de otras personas y aún así sentirte profundamente solo si tu mundo interior permanece sin ser expresado. Por el contrario, la soledad puede estar llena de significado cuando permite un diálogo honesto contigo mismo. Vivir solo elimina las capas interpretativas de la identidad, obligándote a preguntarte, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué es lo que realmente valoro cuando no hay nadie para juzgarme? Estas preguntas no son meramente filosóficas. Son profundamente prácticas. Las respuestas moldean todo, desde tus hábitos diarios hasta tus relaciones más profundas.
Sin embargo, este proceso no siempre es cómodo. Sin distracciones, la soledad puede sentirse como estar de pie frente a un espejo sin ningún otro lugar donde mirar más que hacia adentro. Por eso tantas personas huyen de ella, llenando sus vidas con ruido, desplazamientos interminables, la televisión de fondo, socialización compulsiva, cualquier cosa para evitar el silencio donde acecha la sombra. Pero Jung argumentaría que esta evasión tiene un costo. Cuando nos negamos a relacionarnos con nuestra oscuridad interior, esta no desaparece. Nos controla desde las sombras, manifestándose como autosabotaje, estados de ánimo inexplicables o proyecciones sobre los demás. Vivir solo, por su propia naturaleza, elimina las escapatorias fáciles. Exige que te sientes contigo mismo, no como desearías ser, sino como realmente eres. Y en ese espacio crudo, sin editar, sucede algo extraordinario. Comienzas a recuperar las partes rechazadas de ti mismo. Esta es la alquimia de la individuación. Al confrontar la sombra, no solo sanas viejas heridas, sino que desbloqueas creatividad, resiliencia y un sentido más profundo de propósito. Jung veía esto como el camino hacia la integridad psicológica, un estado en el que el yo fragmentado se unifica, pero requiere coraje. La mayoría de las personas nunca lo intentan, prefiriendo la seguridad de la conformidad. Sin embargo, quienes viven solos a menudo tropiezan con este proceso por necesidad. Ya sea a través de la escritura, el arte o simplemente la observación silenciosa de sus propios pensamientos, se involucran en un tipo de autorreflexión profunda que es casi imposible en medio de las demandas de una vida compartida. De este modo, la soledad se convierte menos en aislamiento y más en una comunión sagrada con el yo y con los vastos territorios inexplorados de la psique. Vivir solo crea un paisaje psicológico único donde los límites entre la mente consciente e inconsciente comienzan a desdibujarse de formas que rara vez ocurren en espacios compartidos. Una de las realizaciones más inmediatas es cómo las conversaciones contigo mismo evolucionan de manera natural más allá de la simple narración cotidiana hacia algo mucho más profundo. Jung llamó a este fenómeno imaginación activa, un compromiso deliberado con el diálogo interno que la mayoría de las personas silencia mediante distracciones. Cuando vives solo, estas discusiones internas se vuelven inevitables. Puede que te sorprendas discutiendo en voz alta a ambos lados de un dilema o comprendiendo de repente un resentimiento de larga data con una claridad asombrosa mientras lavas los platos. Esto no es simplemente hablar contigo mismo. Es la manera en que la psique procesa lo que la vida cotidiana suele ahogar. La diferencia entre la soledad y la soledad productiva radica precisamente en esta distinción. La soledad anhela la validación externa, mientras que la soledad productiva cultiva una riqueza interior donde te conviertes tanto en alumno como en maestro, en un diálogo continuo de autodescubrimiento. Esta autorreflexión ininterrumpida conduce inevitablemente a encuentros con lo que Jung llamó la sombra, el depósito de todos los rasgos, deseos e impulsos que hemos rechazado. En ausencia de las expectativas ajenas, estos elementos reprimidos emergen con una intensidad sorprendente. Puedes despertarte con un ánimo inexplicablemente sombrío sin razón aparente, o sentirte atraído por un pasatiempo que parece completamente fuera de tu carácter. Una persona normalmente disciplinada podría ver compulsivamente una serie completa de una sola vez. Alguien que se considera sociable podría disfrutar días sin hablar con nadie. No son hechos aleatorios, sino la sombra manifestándose. Vivir solo elimina los amortiguadores sociales que normalmente mantienen estos aspectos a raya, forzando un enfrentamiento con partes de ti mismo que has estado reacio a reconocer. La sombra no emerge para atormentarte. Aparece porque la integración es necesaria para alcanzar la plenitud. Los rasgos que parecen disruptivos a menudo contienen una energía y creatividad no exploradas, si tan solo estás dispuesto a relacionarte con ellos en lugar de reprimirlos. Una vez más, uno de los aspectos más liberadores de vivir solo es la completa libertad frente a la persona. La máscara social que usamos para navegar en el mundo.
En casa, no hay necesidad de actuar. Puedes bailar mal con música terrible, comer combinaciones de alimentos extrañas o pasar todo un fin de semana en pijama sin que nadie te juzgue. Puede sonar trivial, pero Jung comprendía cuán revolucionaria podía ser tal autenticidad. Cada vez que dejas caer la persona, no solo te estás relajando, estás practicando la autoaceptación. Las rarezas e idiosincrasias que emergen en privado no solo son divertidas, son pistas de tu identidad sin adulterar. Con el tiempo, esta autoexpresión sin filtros comienza a permear tu vida externa, creando una forma más genuina de moverte por el mundo. Sin embargo, esta libertad también tiene sus momentos surrealistas. Puedes sorprenderte riendo por un chiste que solo tú entiendes, o darte cuenta de que has desarrollado rituales personales que parecerían extraños a los demás. No son señales de excentricidad, sino evidencia de una psique que finalmente se le permite respirar. El concepto de Jung de la sincronicidad, coincidencias significativas que desafían la explicación convencional, adquiere un significado especial cuando vives solo. Sin la constante interpretación de los demás, estos momentos se sienten menos como rarezas y más como el universo susurrándote directamente. Suena una canción en la radio que responde perfectamente a una pregunta con la que has estado lidiando. Tropiezas con un libro que parece describir exactamente tu situación. Un sueño de hace semanas cobra sentido repentinamente cuando un evento inesperado refleja su simbolismo. Estas ocurrencias no son necesariamente más frecuentes cuando estás solo. Simplemente tienes más probabilidades de notarlas. Jung creía que las sincronicidades revelan los patrones profundos que conectan la psique y el mundo, y la soledad proporciona el silencio necesario para percibirlos. Lo que podría ser descartado como una coincidencia en una vida llena de gente, se convierte en aislamiento en un hilo dentro de un tapiz más amplio de significado personal. Sin embargo, a pesar de todos sus dones, vivir solo también saca a la luz una de las advertencias más conmovedoras de Jung, el riesgo de desconectarse del colectivo. Hay un temor persistente que se desliza en la soledad prolongada, la sensación de que podrías desaparecer dentro de ti mismo, de que tus pensamientos y experiencias se están volviendo tan internalizados que dejan de importar a los demás. Jung reconoció este peligro en sus estudios sobre ermitaños y místicos. Sin algún vínculo con la realidad compartida, la vida interior más rica puede agriarse y convertirse en solipsismo. Esto explica por qué muchos que viven solos desarrollan estrategias meticulosas para mantenerse conectados, llamadas regulares con amigos, salidas programadas o proyectos creativos destinados a ser vistos por otros. Los solitarios más saludables comprenden que la individuación no significa una separación completa. Caminan por la cuerda floja entre dos verdades junguianas, que el autodescubrimiento requiere soledad, pero que los humanos siguen siendo criaturas sociales que necesitan el reflejo de los demás para mantenerse equilibrados. La realización definitiva no es que puedas vivir sin personas, sino que tu relación con ellas cambia cuando primero has establecido una relación sólida contigo mismo. Estas experiencias forman el currículo oculto de vivir solo. Lecciones que rara vez aparecen en las guías prácticas sobre la vida en solitario. El marco teórico de Jung les da contexto, revelando cómo lo que podría parecer peculiaridades de la vida solitaria son en realidad hitos en el desarrollo psicológico. Las conversaciones contigo mismo, el material de la sombra, los comportamientos desenmascarados, las coincidencias extrañas, incluso el miedo a desaparecer. Estos no son solo fenómenos pasajeros. Son señales de una psique realizando el trabajo esencial que las vidas abarrotadas a menudo posponen indefinidamente. Desde esta perspectiva, vivir solo se convierte menos en una circunstancia física y más en un encuentro acelerado con uno mismo. Los desafíos son reales, pero también lo son las recompensas. Una identidad clarificada, un mundo interior más rico y la confianza serena que surge de conocerte más allá de los roles que desempeñas para los demás. Aunque la soledad puede ser un crisol poderoso para el autodescubrimiento,
Jung reconoció su potencial de transformarse de un terreno fértil a un aislamiento estéril cuando se lleva al extremo. Sus escritos advertían con frecuencia contra lo que él llamaba estancamiento psíquico, ese umbral peligroso donde la introspección productiva se deteriora en autoabsorción. La diferencia radica en el movimiento versus la parálisis. La soledad saludable te impulsa hacia adelante a través de la autoconfrontación, mientras que el aislamiento te atrapa en ciclos interminables de rumiación sin resolución. Jung observó esto en pacientes que se habían retirado de los desafíos de la vida, cuyos ricos mundos interiores se habían convertido en cámaras de eco que amplificaban los miedos en lugar de disolverlos. La psique, señaló, requiere tanto trabajo interior como compromiso exterior para mantener el equilibrio. Sin este balance, lo que comienza como profundidad espiritual corre el riesgo de convertirse en una especie de introspección enquistada, donde los pensamientos giran hacia adentro sin renovación a partir de la realidad externa. Varias señales reveladoras indican cuando la soledad ha cruzado hacia un territorio poco saludable. El escapismo excesivo, ya sea mediante el uso de sustancias, el consumo compulsivo de series o los videojuegos compulsivos, a menudo oculta una evasión del necesario trabajo con la sombra. De manera similar, la negligencia personal en áreas básicas como la higiene, la nutrición o la limpieza del espacio vital frecuentemente señala un retiro más profundo de las responsabilidades de la existencia encarnada. De forma más sutil, podrías notar que los patrones de pensamiento se vuelven cada vez más rígidos, con las mismas preocupaciones repitiéndose mentalmente sin progresión. Jung reconocería estos como síntomas de un desequilibrio natural de la psique cuando se ve interrumpida por la falta de fricción en las relaciones externas y los desafíos. La mente puede perder su capacidad de autocorrección. Quizás lo más peligroso es que el aislamiento prolongado puede llevar a lo que Jung denominó inflación, una sensación exagerada de autoimportancia desconectada de la influencia ancladora de la realidad. El individuo aislado corre el riesgo de volverse como un árbol que solo crece hacia adentro, cuyas raíces eventualmente estrangulan su propio tronco. La solución, tal como Jung la concebía, no está en abandonar la soledad, sino en integrarla conscientemente con la comunidad. Él propuso lo que podríamos llamar un ritmo de compromiso, alternar periodos de reflexión solitaria con conexiones sociales significativas. No se trata simplemente de socializar superficialmente, sino de buscar relaciones que puedan reflejarnos lo que no podemos ver en nosotros mismos. La terapia junguiana se construyó precisamente sobre este principio dialógico: necesitamos a otros para ayudarnos a reconocer nuestros puntos ciegos. La integración práctica podría tomar la forma de unirse a un grupo de discusión que desafíe nuestras perspectivas, hacer voluntariado que nos conecte con diferentes capas sociales, o incluso mantener una práctica creativa que implique compartir nuestro trabajo con una audiencia. La clave está en encontrar interacciones que funcionen como correctivos psíquicos, relaciones que eviten que nuestro mundo interior se vuelva irrespirable. La propia vida de Jung modeló este equilibrio. Aunque valoraba sus periodos de soledad en la Torre de Bollingen, mantenía correspondencia activa, veía pacientes en análisis y participaba en comunidades intelectuales. Este ir y venir entre el aislamiento y el compromiso permitía que sus ideas se contrastaran con la realidad, evitando que sus teorías se volvieran insulares. Para los individuos contemporáneos que viven solos, establecer ritmos similares podría significar programar chequeos regulares de realidad con amigos de confianza que puedan ofrecer retroalimentación honesta, o crear estructuras que aseguren que las fases solitarias sean temporales y con propósito, en lugar de ser la norma por defecto. El enfoque más saludable reconoce la soledad como un medio, no un fin. Un taller para el desarrollo personal cuyos productos deben eventualmente ser llevados al mundo compartido. En última instancia, la perspectiva de Jung replantea el desafío de la soledad, no como la evitación del aislamiento, sino como el desarrollo de la sabiduría para reconocer cuando tu tiempo productivo a solas ha comenzado a convertirse en algo más estancado. Esto requiere una autoevaluación honesta. ¿Tus horas en soledad están produciendo nuevos entendimientos y energía,
¿O simplemente reciclan viejos patrones? ¿Emerges de la soledad renovado y más conectado con la vida, o cada vez más desconectado y misántropo? Las respuestas a estas preguntas se convierten en la brújula que te guía entre la escila del aislamiento solitario y la caribdis de la conformidad dictada por las masas. En este enfoque equilibrado, la soledad conserva su poder transformador mientras permanece al servicio de lo que Jung consideraba nuestro propósito psicológico más elevado, no solo conocernos a nosotros mismos, sino llevar ese conocimiento a una relación significativa con el mundo que nos rodea. Las profundas ideas de Carl Jung revelan que la soledad, cuando se aborda con intención, es mucho más que mero aislamiento. Es un espacio sagrado para la metamorfosis. A través del lente de su psicología, vemos cómo vivir solo puede convertirse en un viaje acelerado de autodescubrimiento, donde el silencio amplifica voces internas que de otro modo podríamos ignorar. El trabajo con la sombra, el desenmascaramiento de la persona, los momentos sorprendentes de sincronicidad, no son solo rarezas de la vida solitaria, sino hitos en el proceso de individuación. Jung nos recuerda que la verdadera autoconciencia no se encuentra en el reflejo de la multitud, sino en los momentos de quietud donde confrontamos nuestro ser sin filtros. Este es el poder alquímico del tiempo a solas. Transforma lo que podría ser soledad en una rara oportunidad de forjar una relación auténtica con uno mismo. Si actualmente vives solo, considera esta etapa no como un arreglo temporal, sino como un regalo, uno que muchas personas nunca reciben en toda su vida. En nuestro mundo hiperconectado, esta confrontación con uno mismo, sin distracciones, se ha vuelto cada vez más rara y valiosa. Las percepciones que obtienes en la soledad se convierten en compañeras de por vida, moldeando la forma en que te relacionas con los demás, tomas decisiones y te desplazas por el mundo, mucho después de que cambie tu situación de vida. En lugar de apresurarte a llenar el silencio, intenta permanecer en él un poco más. Observa lo que emerge cuando dejas de huir de ti mismo. La claridad, la creatividad y el autoconocimiento que esperan en esos momentos indefensas pueden sorprenderte. Al concluir esta exploración, me encantaría escuchar tus descubrimientos personales en la vida en solitario. ¿Qué te ha revelado la soledad que quizás nunca hubieras aprendido de otra manera? Tal vez hayas tenido un momento de asombrosa autoconciencia, desarrollado un hábito inesperado que refleja tu verdadera naturaleza, o experimentado un evento sincrónico que se sintió como si el universo te hablara directamente. Comparte tu mayor revelación de la vida en solitario en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ayudar a otros que navegan su propio viaje de autodescubrimiento. Te dejaremos con las palabras eternas de Jung que capturan perfectamente la esencia de este proceso transformador: quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Que tu soledad no sea una huida del mundo, sino un despertar más profundo hacia ti mismo y, a través de ese autoconocimiento, hacia todo lo que la vida tiene para ofrecer.